Terminé este texto hace 5 días y no lo dejé demasiado tiempo al equipo para prepararlo y grabar. Y no es que yo no sea una persona responsable o que el texto fuera muy difícil de escribir. Fue solo que cada vez que iba a continuar trabajando en el texto, surgían otras cosas. Incluso antes de sentarme a escribir, envié un mensaje de texto a mi novia. Cuando ella me preguntó qué estaba haciendo, le dije que iba a escribir sobre posponer las cosas. Entonces, ella me contestó: es decir, ahora me estás enviando mensajes de texto posponiendo la tarea de comenzar a escribir un texto para un video sobre posponer cosas. Esa respuesta me impresionó mucho y me di cuenta de que mi cerebro intentaba buscar un motivo o tarea para posponer las cosas importantes. Y esto no me ocurre solo a mí. Todo el mundo pospone cosas. De acuerdo con los resultados de numerosas encuestas sociales, el 95% de los encuestados admitió que posponía tareas y posiblemente 5% restante simplemente mintió. ¿Por qué sucede esto? Chris Bale, en su libro Mi año de productividad, destacó 6 causas y componentes relacionados con posponer las cosas. El autor descubrió que posponemos tareas cuando lo que tenemos que hacer, 1, es aburrido, lo que significa que no disfrutamos el proceso en sí. 2, durante la ejecución de esta tarea, hay una sensación de infertilidad con respecto al esfuerzo. Es decir, no entendemos cómo eso nos ayudará a definir grandes tareas o a avanzar hacia nuestros objetivos. 3, las tareas son complejas. Es decir, tenemos la sensación de que no podemos hacer frente a ellas. 4, no son tareas estructuradas o son ambiguas, lo cual significa que no entendemos por dónde empezar y cómo hacerlo. 5, esa tarea no tiene valor para ti como persona. Es decir, no entiendes por qué lo haces. 6, esa tarea no deriva de una recompensa. Es decir, ese trabajo no da un resultado inmediato. Y cuanto más desencadenantes de este tipo se unan, más difícil será comenzar a hacer esa tarea. Por lo tanto, no es de extrañar que la mayoría de nosotros pospongamos los asuntos más importantes para más adelante. El verdadero valor de realizar tareas de gran impacto es que su implementación implica superar las dificultades, como inversión de más tiempo y energías. Sin embargo, esas son las tareas que conducen a cambios reales. Y en el siglo XXI, esto se vuelve cada vez más relevante, porque hay más y más cosas que haces cuando tienes que resolver tareas complejas y no estructuradas. Y el problema es que tu realidad no es como una línea de montaje, donde tienes que hacer siempre lo mismo y no hay tiempo para pensar. Todos queremos ser más productivos, tener más tiempo y sacarle el máximo partido a ese tiempo. Y eso casi siempre significa que tenemos que aprender a hacer cosas desagradables. Y las cosas desagradables se quieren, correcto, aplazar. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro en esos momentos en los que deseamos posponer las cosas? Pues que en ese momento se desarrolla una batalla fascinante en nuestra cabeza. Primero te das cuenta de que tienes una tarea muy importante que hacer, pero en algún momento tu cerebro encuentra una razón por la que no resulta mala idea ver un nuevo episodio de Juego de Tronos. Y lo que ocurre es que cuando empiezas a ver la serie, sientes emociones desagradables, lo que llamamos remordimiento. Te atormentas a ti mismo, porque aún no has hecho una tarea importante, y después de pensar durante un rato, decides hacerla. Pero de repente, llega un mensaje de WhatsApp, y de nuevo, piensas que no pasa nada por responderlo, y aplazas esa tarea. Todo esto es una batalla de 2 sistemas dentro del cerebro: el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico es emocional, nuestro centro de placer. Es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y la que empuja a los humanos y a los animales a realizar acciones instintivas. La corteza prefrontal es mucho más joven y es la división lógica de nuestro cerebro. Es ella la que te hace establecer metas, ir hacia esas metas y pensar en un futuro a largo plazo. Estos 2 sistemas luchan todo el tiempo, e incluso viendo este video, uno de ellos está venciendo al otro. Quizás estás posponiendo cosas mucho más importantes para ver este video, y usas el video como una excusa para no hacer tareas importantes.
lo que significa que el sistema límbico está ganando. O visualizas este video porque tienes un tiempo específico para formarte y lo ves con un claro y en un momento determinado. Entonces estás aquí gracias a la corteza prefrontal. Y son las batallas de estos dos sistemas las que crean nuestra vida. Pero en esa batalla de los dos sistemas, las fuerzas son inicialmente desiguales. En el lado del sistema límbico, además de su antigüedad, hay algo más. Habrás notado que cuando pensamos en algo que debe hacerse en el futuro, siempre nos parece mucho más fácil. Y podemos imaginar esa tarea sin problemas. Por ejemplo, tienes que escribir un informe muy importante o preparar una presentación. Cuando planeas esa tarea, crees que llegado el momento no tendrás ningún problema para hacerla. Es como cuando te dices que mañana comenzarás a correr. Entonces piensas que te levantarás, te vestirás, saldrás, correrás y la adrenalina inundará todo tu cuerpo. Pero llega el momento, el día de mañana, y todo se vuelve mucho más difícil. De repente te sientes cansado y algo no va bien. Resulta que correr en una mañana fría y oscura y con un clima húmedo es una empresa mucho más desagradable de lo que era en tus sueños sobre el futuro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos una mejor opinión sobre nosotros mismos en el futuro? Diversos estudios sobre la actividad de nuestro cerebro han demostrado que cuando piensas en ti mismo en el futuro, las reacciones de tu cerebro no son muy realistas. Es decir, para nuestro cerebro en el futuro, somos tan geniales como Jackie Chan en artes marciales. Nuestro cerebro casi no entiende la diferencia entre tú en el futuro y cualquier personaje. Entonces, es muy importante darse cuenta de esto, porque el cerebro juega un papel muy importante en nuestra productividad. Siempre que te percibas en el futuro como alguien externo y separado de tu yo presente, es menos probable que pospongas cosas. Esto ocurre porque piensas en ti mismo en el futuro como una persona más concentrada, llena de energía, inteligente y carismática. Esto también se aplica cuando cargamos nuestra semana con tareas como el lunes practicar deporte, el martes elaborar el plan de negocios, etc. ¿Cómo podemos luchar contra esto? En primer lugar, debes ser mucho más consciente de tu futuro. Evalúa tus posibilidades sin distanciarte del presente. También puedes sentirte cansado, querer ver series de televisión y no escribir emails desagradables. Para reducir el impacto de los 6 desencadenantes de los que hablamos hace unos minutos, comienza a usar las siguientes técnicas. Si la tarea es aburrida, hazla en un lugar que te resulte agradable. Por ejemplo, puedes ir a tu cafetería favorita con una taza de café y música. Si la tarea es rutinaria, combínala con algo que te guste. Por ejemplo, trabajar durante 30 minutos y jugar con el ordenador durante 20 minutos. Si la tarea es difícil, a menudo la dificultad radica en la falta de comprensión de esa tarea. Así que divide la tarea en objetivos claros y resalta la parte más difícil de ella para comprender qué te asusta. Después de resolver esa parte en concreto, todo será mucho más fácil. En cuanto a las tareas no estructuradas o ambiguas, crea un plan de ejecución. Primer paso, segundo paso, tercero, y usa listas. Si la tarea a la que te enfrentas no te aporta ningún beneficio personal, deja que esa tarea sea parte de un tema o asunto que te resulte más importante. Por ejemplo, a mí no me gustaba preparar informes todos los meses, pero los tenía que hacer para presentárselos a los miembros de la junta directiva de la compañía. Pensaba que era una pérdida de tiempo. ¿Por qué tenía que pasarme varias horas al mes preparando un informe e invertir otra hora en presentarlo? Esa era una tarea que no tenía sentido personal para mí y siempre la ponía al final en mi lista de tareas importantes y la hacía en el último momento. Pero en algún momento, usando la táctica que he mencionado anteriormente, la vinculé a un asunto mucho más importante. La utilicé como una oportunidad de venderme a los miembros de la junta y así quedar mejor ante sus ojos. Y me di cuenta de que cada informe mensual se convertía en un momento que podía usar para promocionarme de manera efectiva. Desde entonces, esa tarea no solo se volvió importante para mí, sino también muy interesante, porque se convirtió en una herramienta genial para lograr objetivos importantes en mi vida. Si no encuentras placer en realizar una determinada tarea,
Haz lo mismo que con el trabajo rutinario. Recompénsate por el trabajo realizado. Y, por supuesto, la forma más bonita de no dilatar algo es ponerse manos a la obra. Sí, procura no pensar y, sencillamente, aparta cualquier excusa. Tan solo empieza a avanzar. Ya dijimos en uno de nuestros videos que incluso si comienzas con una tarea muy simple y mínima, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Consulta nuestro video titulado El efecto Zeigarnik. Y no te olvides de la ley de Emmett, la cual dice, se necesita más tiempo y energía para experimentar el miedo a una causa que la causa misma. No te pierdas en el miedo y en la reflexión antes de comenzar. Piérdete en la sensación de placer cuando hayas terminado la tarea y estés a un paso más cerca de tu sueño. Si te gusta este video y te pareció de ayuda, compártelo con personas cercanas a ti y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo información útil. Gracias.